Hola, mi nombre es Hugo Gutiérrez y junto te invito a que veamos esta presentación que preparamos sobre flora apícola del curso de apicultura. Vayamos a ver las imágenes en PowerPoint. Esta presentación fue hecha por la Cátedra de Botánica Sistemática de la Facultad de Ciencias Agrarias dependientes de la Universidad del Litoral, y los docentes que intervenimos en este trabajo fueron el doctor José Pensiero, quien les habla, Hugo Gutiérrez, y Verónica Kern. Hemos dividido el contenido de este módulo en 4 partes. Primero, vamos a hablar sobre los nombres de las plantas y sus formas de vida. En una segunda parte vamos a hablar de la flor, tanto de las partes que la integran como de los recursos. Posteriormente vamos a entrar de lleno en lo que es flora, el concepto y la importancia que tiene para la apicultura. Y finalmente vamos a mostrar las distintas clasificaciones que tienen las especies vegetales que integran flora apícola. Vayamos entonces al primer módulo sobre los nombres de las plantas y sus formas de vida. Normalmente estamos acostumbrados a hablar de, por ejemplo, camalote, totora, lucera. Todos estos, tanto camalote, totora como lucera, son nombres vulgares, es decir, nombres que la gente normalmente le ha dado para designar a las plantas. Estos nombres muchas veces son bastante ingeniosos porque están haciendo alusión a determinadas características o propiedades que tiene la planta. Por ejemplo, el nombre de quebracho en realidad hace alusión a la madera dura capaz de quebrar un hacha. El nombre vulgar de sangre de drago hace referencia a un látex de color rojizo similar a la sangre que exuda o libera esta especie cuando se hace una herida sobre el tronco. En el caso de el nombre vulgar yerbameona, lo que está indicando es la propiedad diurética que tiene esta especie. Con el correr del tiempo se vio que el nominar a las plantas en función del nombre vulgar tenía numerosos inconvenientes. Podía darse el caso de que varios nombres vernáculos sean aplicados a una misma especie, o bien que un mismo nombre común o nombre vernáculo se refiera a especies muy distintas. Esto básicamente generó numerosos interrogantes. Como forma de evitar estos inconvenientes, se estableció una forma universal de nominar a las especies, y este sistema, que se llama el sistema de nomenclatura binaria, fue propuesto por Linneo en el año 1753. El nombre científico de cualquier vegetal está integrado por 2 palabras. La primera palabra se refiere al nombre genérico y la segunda palabra corresponde al epíteto específico. Tanto el nombre genérico como el epíteto específico se expresaron en un idioma universal que es el latín. Por ejemplo, cuando hablamos de Equisetum giganteum, la primera parte del nombre, Equisetum, se refiere al nombre genérico, mientras que el epíteto específico es la segunda parte, es decir, giganteum. En relación con la forma de vida de las plantas, podemos decir que tanto forma de vida como forma biológica es la resultante de una adaptación y la interacción entre la planta y el ambiente que vive. Normalmente nosotros escuchamos hablar de hierba, árboles, arbustos. Esas son las referencias que nosotros normalmente o habitualmente hacemos en relación a las formas biológicas o forma de vida. Por ejemplo, un tipo de forma de vida se refiere a las plantas acuáticas. Las plantas acuáticas son aquellas especies que cumplen prácticamente su ciclo en el agua, ya sea sumergidas o en superficie. Un ejemplo de ello tenemos esta imagen del Lignobium spongia, ahí en el centro, que normalmente se conoce bajo el nombre vulgar de cucharita de agua. Sigamos con otras formas de vida. Cuando nosotros hacemos referencia a plantas palustres, estamos hablando de especies que viven en suelos húmedos, generalmente que son inundables,
próximo a cursos o espejos de agua, como por ejemplo Sagittaria montevidensis, cuyo nombre vulgar es saeta. Ahí tenemos un detalle de la hoja y un detalle de la flor. Otro tipo de forma de vida son las plantas terrestres. En este caso son las especies que crecen o que viven en suelos altos o relativamente altos. Dentro de este grupo, dentro de esta forma de vida, se incluyen numerosos tipos biológicos. Por ejemplo, se habla de hierbas cuando son vegetales que tienen una consistencia blanda o apenas lignificadas, y en función de la duración de su ciclo de vida se dividen en anuales cuando viven un año, bianuales cuando viven 2 años o perennes cuando viven muchos años, como por ejemplo el Eupatorium hecatanthum. En relación a dentro de este mismo tipo encontramos las plantas suculentas. Las plantas suculentas se relacionan básicamente con la consistencia que tienen los vegetales, ya sea en tallos, en hojas o en las plantas enteras. Un ejemplo es el cardón, cuyo nombre científico es Stexonia corine. Otra forma de vida son enredaderas. Las enredaderas son plantas herbáceas, normalmente perennes, que generalmente necesitan de un soporte para poder establecerse. Parte de las hojas se modifican en estructuras llamadas zarcillos y de esa manera estas plantas se adhieren a un soporte. Como por ejemplo tenemos flor de pitito, cuyo nombre científico es Tropaolum pentaphyllum. Otra forma de vida son las lianas, que a diferencia de las enredaderas se caracterizan por poseer tallos leñosos. Un ejemplo de liana lo encontramos en el clarín del monte Dolichindra sinanchoides, que pertenece a la familia de las bignoniáceas. Aparte, nosotros normalmente hablamos sobre arbustos para referirnos a plantas leñosas, generalmente de un porte bajo, menores de 5 metros, que se caracterizan por ramificarse desde la base, es decir, no alcanzamos a distinguir un tronco predominante. Un ejemplo de ello es el tabaco del monte, cuyo nombre científico es Trixis praetam. Otra forma de vida son los árboles, que son plantas leñosas, en general superiores a 5 metros de altura, que presentan un tronco, es decir, un eje o fuste único. Un ejemplo de ello es el jacarandá, cuyo nombre científico es Jacarandá mimosifolia. Además podemos distinguir palmeras, que si bien se ajustan a la definición botánica del árbol, se caracterizan porque ese tallo o tronco en realidad no es ramificado, de ahí que normalmente se hable de estípite, como por ejemplo lo que ocurre en el carandá. Ahí tenemos una imagen de el carandá fructificado. También encontramos epífitas, es decir, plantas que necesitan de un soporte para crecer, y ese soporte puede ser una rama, un tronco, un cable de alambrado, un muro, etc. Por ejemplo, tenemos el clavel del aire azul, Tillandsia durati, donde vemos un detalle ahí de las flores. Aparte hay plantas que son parásitas, es decir, presentan sus hojas verdes, pero necesitan de otro vegetal al cual parasita a través de elementos denominados autorios. Un ejemplo de ello es Ligaria cuneifolia, ahí sobre la rama superior del árbol, y ahí hay un detalle de cómo es la flor. Aparte de las especies parásitas se distinguen las hemiparásitas, que a diferencia de las anteriores no tienen hojas verdes y deben vivir exclusivamente de alguna planta huésped. Un ejemplo de ello lo constituye la cuscuta, cuyo nombre científico es Cuscuta indecora. En relación a la segunda parte en la que hemos trabajado sobre este módulo, nos pareció interesante que hablemos sobre la flor, las partes
que la integran y el concepto de recursos. En una flor se distinguen distintas partes. En la parte inferior vemos el pedicelo y el receptáculo donde se van a ir insertando los distintos ciclos, los sépalos, o también llamado cáliz, los pétalos, o también denominado corola, y el ovario donde se encuentra en su interior el óvulo. En relación con las partes masculinas, distinguimos. Las partes masculinas normalmente se denominan estambres, y esos estambres están formados por anteras, granos de polen, filamentos, y cada uno de esos granos de polen tiene 2 células espermáticas. Todo este conjunto es lo que se denomina androceo. En relación con las partes femeninas, que también se denominan pistilo, el pistilo estaría formado por la parte superior, que es el estigma, la parte media, que es el estilo, y la parte inferior, que es el ovario. En el ovario se encuentran los óvulos y cada óvulo contiene una célula huevo. Ese conjunto normalmente se identifica bajo el nombre de gineceo. Veamos un poquito lo que ocurre a nivel de polinización. En las anteras, que son sacos que contienen los granos polínicos, esos granos polínicos son liberados y pueden ser recibidos por el estigma. Este proceso se denomina polinización. Una vez que los granos de polen alcanzan el estigma, penetran a través del estilo con la finalidad de fecundar a uno de los óvulos que se encuentran en el ovario. Ese proceso se denomina fertilización. Ahí vemos cómo los tubos polínicos van ingresando y penetrando a través del estilo. La célula espermática que llevan los tubos polínicos son las que fecundan las células que se encuentran formando el saco embrionario en el gineceo. No siempre puede ocurrir que la transferencia entre polen de flores de una misma planta sea efectiva. Cuando ello ocurre, en este caso vemos que la planta A intercambia polen con la misma planta A, este proceso se denomina autopolinización. Pero también puede ocurrir que el intercambio de polen sea entre flores de distintas plantas. En ese caso se habla de polinización cruzada. La polinización cruzada en realidad necesita de algún vector. En el caso que nos toca a nosotros ver, ese vector que lleva polen de una flor a otra flor de distinta planta es Apis mellifera, nuestra abeja. Ahí vemos cómo la abeja está trabajando sobre una flor, y ahí vemos un detalle de los granos de polen que quedan adheridos a los pelos de las patas de las abejas. Veamos ahora de qué manera las flores buscan atraer a esos polinizadores para asegurarse la fecundación. Las flores en general lo que presentan son una atracción por recursos, una atracción por colores o una atracción por perfumes. En relación a los recursos, lo que se denomina recurso, recompensa o premio, buscan de alguna manera que los insectos, como por ejemplo las abejas, vuelvan repetidamente a visitar las flores y de esa manera puedan ayudar en el proceso de fecundación. ¿Cuáles son esos recursos, esos premios o esas recompensas? Puede ser néctar, polen, aceites esenciales, melasas, resinas o ceras. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Para empezar, vamos a hablar sobre el polen. El polen en definitiva es una solución azucarada que contiene un altísimo porcentaje de agua, entre el 60 y el 90%. Ese néctar se produce en unas glándulas especiales denominadas nectarios, y en función de la ubicación que tienen esos nectarios en la flor,
se habla de nectarios florales o nectarios extraflorales. Los nectarios florales son aquellos que se ubican en la flor. La ubicación más común es en la base de los pétalos, aunque puede ubicarse de distintas maneras. Por ejemplo, en el mistol, en el Sisyphus mistol, el néctar o los nectarios se ubican en un receptáculo que acompaña a la flor. Ahí vemos, por ejemplo, en esta imagen, una hormiga cómo está recolectando néctar de ese receptáculo. En el caso, ahí vemos una especie trabajando sobre ruda, cuyo nombre científico es Ruta chalepensis. Acá vemos una imagen de una abeja trabajando sobre una especie de citrus. Veamos ahora los nectarios extraflorales. A diferencia de los nectarios florales que se ubicaban dentro de la flor, los nectarios extraflorales se ubican fuera de la flor, por ejemplo, en pecíolos o pedicelos. Y a diferencia de los nectarios florales, la producción del polen de los nectarios extraflorales es mucho más limitada. Ahí vemos la liberación de ese líquido por parte de nectarios ubicados en el pecíolo de la hoja. En esta imagen vemos los nectarios ubicados en la base de la hoja. ¿Cuál es la composición química que presenta el néctar? Bueno, lo más importante de decir es que la composición del néctar varía básicamente en función de la especie vegetal que estamos considerando, de las condiciones del ambiente, del momento del día y de la época del año. Pero básicamente, hablando de una composición, encontramos que el néctar está formado por azúcares, por proteínas y por aceites esenciales. Estos aceites esenciales son sustancias volátiles que le van a dar a las mieles aromas, colores y sabores determinados. Otra de las recompensas es el polen. Para las abejas el polen es básicamente un alimento muy rico en proteína y la concentración de proteínas en el polen puede variar del 5 al 45%. El polen es muy utilizado por las abejas básicamente como alimento de sus larvas y para alimento también de las nodrizas, y es importante en la fabricación de ceras. Ahí vemos una abeja extrayendo el polen. ¿Cómo recogen el polen las abejas? Básicamente lo que hacen es retiran el polen con las mandíbulas, los humedecen con saliva y néctar y de esa manera forman pancitos. Esos pancitos los ubican en un canastillo o corbícula que posee en el tercer par de patas. Ahí vemos cómo esa curvícula está muy cargada y esta es una curvícula que aún está por cargarse. Ahí vemos trabajando sobre una flor de girasol a la abeja. Otra de las recompensas es melaza. Las melazas, lo que ocurre con las melazas es varios insectos, como por ejemplo los pulgones, con su aparato bucal, al alimentarse de la savia de determinados vegetales, provocan la liberación de un jugo azucarado, que en definitiva es una savia ligeramente modificada. En horas muy tempranas, a la mañana, el rocío lava esos exudados y eso es lo que puede ser libado por las abejas. La importancia de las melazas se caracteriza cuando en determinadas épocas del año es el néctar lo que está escaseando. Estas sustancias pueden ser incoloras y dulces, pero cuando se secan se tornan muy pegajosas y pueden ser infectadas por hongos. Es por esa razón que las mieles de melaza van a diferir en sabor y en calidad. Otro de los recursos o recompensas son las resinas. Las abejas lo que hacen es recoger las resinas que generan las plantas
para formar propóleo, y con eso lo utilizan para sellar los espacios de los panales. Una forma adicional de atraer, además de la recompensa, eran los colores. El color de las flores lo que hace es ejercer una atracción primaria, permitiendo que la abeja ubique a la especie y de esa manera se acerque para posteriormente ir individualizando la flor y de esa manera poder orientarse para obtener la recompensa. En relación a cómo ven los colores de la abeja, debemos decir que la percepción que tiene la abeja del mundo que la rodea es muy distinta a la percepción que tienen o que tenemos los humanos. A modo de ejemplo, el ultravioleta, que es invisible a nuestro ojo, es visible para las abejas y de esa manera permite la percepción del color. En esta imagen vemos la visión humana y la visión de las abejas. En este gráfico de la visión de las abejas vemos que hay 3 picos de sensibilidad para las abejas: el ultravioleta, el azul y el verde. Gracias a esas recompensas y gracias a esas atracciones, las abejas pueden llegar a buscar su recompensa. En general, muchos vegetales presentan además guías de néctar o guías de miel, es decir, señales que pueden ser perceptibles o no perceptibles al ojo humano que guían a la abeja para que halle de esa manera su recompensa. Un ejemplo de ello son las manchitas que vemos en la parte de abajo de esta especie digitalis purpúrea conocida como dedalero. En el caso del kiri, ahí vemos el cambio de coloración y esas manchas en la parte superior de los pétalos que estarían guiando a las abejas. Y lo mismo vemos en una orquídea. ¿Cómo ven los colores las abejas? Así vemos nosotros esta especie de amapola. La abeja la ven de esta manera. ¿Por qué estaría visitando esa flor de amapola de color rojo si ellas son ciegas a ese color? Básicamente a que estas flores no solamente reflejan estas radiaciones que son invisibles para las abejas, sino estas radiaciones ultravioletas que ellas sí las pueden percibir. Veamos otro ejemplo. En flor de cuchillo así la vemos nosotros y esta es la visión que tienen las abejas y esa parte interior de la flor es la que ellas perciben para poder ubicarse y de esa manera obtener la recompensa. Un tercer ejemplo en pepinillo del diablo, así la vemos nosotros y así la ven las abejas y ahí están las guías de néctar reflejando las radiaciones ultravioleta. Otra forma de atracción lo integraban el perfume. El aroma o el perfume se debe gracias a la liberación de aceites esenciales por algunas glándulas que normalmente se ubican en los pétalos. La ubicación de esas glándulas puede o no estar en correspondencia con las guías de néctar que acabamos de ver. Esta liberación de perfumes no solamente atraen a las abejas, sino que pueden atraer también a las mariposas, a las moscas y a otros insectos. Si bien el perfume no es un fuerte atractivo para las abejas, cumplen una función muy importante en el pecoreo, ya que las abejas llevan el aroma de la fuente de alimento que visitaron y junto con una danza particular permite al resto de las pecoreadoras regresar a ese sitio productivo. En relación a flora, ahora vamos a ver básicamente concepto y qué importancia tiene flora para la apicultura. Vayamos a la definición. ¿Qué es flora?
Flora es el conjunto de especies que crecen en un lugar determinado. Y flora apícola es el conjunto de plantas que resultan útiles para las abejas, porque ellas, las abejas, de esa manera extraen o recolectan algo para su provecho. Y hemos visto que esos elementos que las abejas recolectan pueden ser néctar, polen, aceites esenciales, melaza, ceras o resinas. ¿Por qué es importante la flora en la apicultura? Básicamente, de todos esos recursos o recompensas o premios que los vegetales ofrecen, lo que es indispensable para la alimentación de las abejas es polen y néctar. Obviamente, algunas plantas son más importantes que otras en la oferta de esos recursos. Por eso es imprescindible para la apicultura conocer cuáles son las especies melíferas, qué abundancia, cuál es la época del año en que florece, con qué intensidad florece, ya que todos estos factores lo que determina es cambio, no solamente en la cantidad, sino en la cantidad de alimento, en la calidad de alimento en la temporada apícola. ¿Qué características debe tener una planta para que sea considerada de interés apícola? Bueno, básicamente que tenga calidad, es decir, que presente néctar o polen y que la concentración de ese néctar en lo posible sea superior al 25% de azúcar, o bien que presente polen y que ese polen sea rico en proteína. Porque de esta manera las abejas estarían seleccionando los vegetales en función de la calidad del recurso que las plantas ofrecen. Otra característica importante a tener en cuenta es la abundancia. Cuando hablamos de abundancia nos referimos a la cantidad de especies que se hallan presentes en un lugar determinado, porque eso estaría condicionando la cantidad y la calidad de los recursos. Puede que tengamos dos tipos de casos. En un primer caso, que haya una o muy pocas especies que estarían ofreciendo recursos. Esto ocurre cuando hablamos de áreas sembradas por el hombre, ya sea con girasol o soja. O bien, la otra opción es que tengamos muchas especies que están ofreciendo sus recursos. Esto generalmente ocurre cuando hablamos de flora espontánea o bien en áreas donde se realizan varios cultivos, donde se mezclan cultivos agrícolas, hortícolas, ornamentales. Otra característica a tener en cuenta es la accesibilidad. Los recursos que ofrecen en las plantas pueden estar ubicados de manera que sea muy fácil o muy trabajoso su extracción para las abejas. Y eso obviamente está relacionado con la cosecha del recurso. En general, las flores presentan estructuras y formas muy variadas que fueron o que son consecuencia de su evolución a distintos mecanismos de polinización. En general, cuando un insecto ofrece flores, las abejas, puede que ese recurso sea muy accesible o muy dificultoso. Como por ejemplo de flores accesibles tenemos este capítulo de una compuesta. Otro ejemplo, ahí vemos trabajando cómodamente a la abeja sobre esa flor. Otro ejemplo de flores accesibles. Y ahora vamos a ver una abeja trabajando sobre una flor cuya disposición de órganos florales le resulta muy dificultosa. Veamos qué característica debe tener una planta para que sea considerada de interés apícola. Es importante que nosotros tengamos en cuenta el período de floración, ya que hay muchas especies la floración ocurre en unas pocas horas, mientras que en otras la floración dura o se extiende por varios meses. Eso va a estar en relación con lo que vimos anteriormente, si es un monocultivo o bien si es
una zona donde se han diversificado los cultivos. Otra característica a tener en cuenta es la época de floración, es decir, el momento básicamente en que se inicia la floración, y eso también está relacionado, en el caso de que sea un monocultivo, se va a concentrar la floración en un corto tiempo, mientras que en aquellas especies donde tengan diversificados los cultivos, el periodo de floración va a ser más prolongado y por lo tanto la oferta de recursos también va a ser más prolongada en el tiempo. En un estudio realizado sobre el periodo de floración en el delta de Paraná, se observó, por ejemplo, para especies exóticas, la distribución que tienen estas especies en el tiempo. Y ahí vemos un pico de floración en primavera. Cuando eso se comparó con las especies nativas, exóticas y nativas, se puede observar que la cantidad de especies es mayor y el periodo de floración es más prolongado en el tiempo. Obviamente, ambos grupos, tanto de especies nativas como exóticas, se complementan en el tiempo. El último módulo se refiere a la clasificación de las plantas en flora apícola. Desde el punto de vista apícola, las especies se pueden clasificar de distintos criterios. Por ejemplo, podemos hablar de dos grandes grupos: plantas de cosecha, es decir, aquellas especies que ofrecen recursos en abundancia, o plantas de sostén. Son aquellos vegetales que realizan aportes mínimos de recursos, pero son importantes ya que cumplen una función de mantenimiento o de sostén de la colmena. Cuando la clasificación se hace en función del tipo de vegetación dominante, eso está en relación, en función de las plantas en las que crecen, se hablan de zonas de bosque, lagunas, islas, zonas agrícolas, ganaderas, en donde dominan unas pocas especies cultivadas, zonas forestales, en donde dominan unas pocas especies arbóreas, como por ejemplo eucaliptus, zonas ganaderas de campos naturales, ahí hay numerosas especies nativas, o zonas mixtas. En función del tipo de recurso, la clasificación se puede hacerse como plantas nectaríferas, es decir, aquellas plantas que solamente ofrecen como recompensa néctar, plantas poliníferas, cuando la recompensa es solamente polen, y plantas néctar poliníferas, cuando la recompensa es tanto polen como néctar. Ahora, a continuación, vamos a ver algunos ejemplos de plantas que ofrecen tanto néctar como polen. En la imagen tenemos Acacia bonariensis, conocida vulgarmente como uña de gato, cuya forma de vida es un arbusto o árbol. Es una planta nativa que que florece durante el verano. A continuación tenemos Agnea distichanta, conocida vulgarmente como caraguatá, es una hierba nativa que estaría floreciendo en primavera. Aloisia gratísima, conocida como cedrón del monte, es un arbusto nativo que también entrega o florece en primavera. Amnis biznaga es conocida como biznaga, es una hierba naturalizada que tiene un periodo de floración bastante extendido en el tiempo y estaría recompensando a las abejas en primavera, verano y principio del otoño. Anthemis cotula es una hierba naturalizada que florece en primavera y en verano. Asclepia melladora es una hierba nativa que florece en la época de primavera. En el caso de Baccharis salicifolia es un arbusto nativo que florece fines de primavera y principios de verano. Videm pilosa es una hierba nativa que florece en primavera y en verano.
Brachichito es un árbol exótico que florece en fines de primavera y durante principio de verano. Brassica campestre es una hierba exótica que florece durante primavera. Caliandra tehuedi es un arbusto nativo que florece en fines de primavera y durante todo el verano. Caparis astamiki es un arbusto nativo que florece durante toda la primavera y a principios de verano. El Cardus tormeri es una hierba naturalizada que florece en primavera, durante primavera y verano. Cirsium vulgare es una hierba naturalizada que florece durante el verano. Clematis es una liana nativa que florece durante primavera-verano. Equium plantagineum es una hierba naturalizada que florece en primavera y principios de verano. El ceibo, Erythrina cristagalli, es un árbol nativo que florece durante primavera-verano. El chañar, Geoffroea decorticans, es un árbol nativo que florece a fines de invierno y principios de primavera. Glandularia incisa es una hierba nativa que florece durante primavera y principios de verano. Eimia salicifolia es un arbusto nativo que florece en primavera-verano. Hexaclamis edulis es un árbol nativo que florece en fines de primavera, principio de verano. Yodina rombifolia es un árbol o un arbusto que florece durante el otoño y el invierno, aportando néctar y polen en una época en donde es muy poco común que florezcan las plantas. La alfalfa medicago sativa es una hierba exótica que florece en verano. El Melirotus albus es una hierba naturalizada que florece durante primavera y verano. Passiflora coerulea en Murucuyá es una liana nativa que florece en primavera-verano. Prosopis nigra es un árbol nativo que florece en primavera y principios de verano. Sambucus australis es un arbusto naturalizado que florece en primavera. Tagetes minuta es una hierba naturalizada que florece en verano. Trifolium repens es una hierba naturalizada que florece en primavera. Y por último, para mostrar estas especies polinectaríferas, Vernonia rubricabli, que es una hierba o un arbusto nativo que florece en primavera-verano. Ahora veamos algunos ejemplos de especies poliníferas, es decir, que solamente recompensan con polen. Acacia cavem, el aromo o aromito, es un árbol o un arbusto nativo que florece en fines de invierno, durante la primavera y principio de verano. Acacia praecox, que es un árbol o un arbusto nativo que florece en fines de invierno, principio de primavera. Argemone subfusiformis es una hierba nativa que florece en primavera-verano. Artemisia annua es una hierba naturalizada que florece durante primavera. Todas estas recordamos que son especies poliníferas. Bacharis trimera es una hierba o arbusto nativo que florece en verano y principios de otoño. Bauhinia forfiscata es un árbol nativo que florece durante verano. Caparis tehuediana es un arbusto nativo que florece durante primavera. Comelina erecta es una hierba nativa que florece fines de primavera y durante el verano. Oxalis es una hierba nativa que florece en primavera y principios de verano. Conisa bonariensis es una hierba nativa que florece en principios de primavera, durante todo el verano y durante todo el otoño. Para terminar, vamos a ver dos ejemplos de plantas nectaríferas, es decir, que solamente recompensan con néctar. Cesalpinia chilesi es un árbol nativo que produce néctar durante primavera y principios de verano. Y Maitenus viticidaea es un arbusto o un árbol nativo que produce néctar solamente durante primavera. Bueno,
Espero que les haya gustado esta primera parte de la presentación y quedamos a disposición de ustedes para cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias. Bien, ¿cómo les va? Yo les voy a dar un poco todo lo que es nutrición y alimentación natural eh, en la parte más aplicada directamente a la abeja. Sobre nutrición y alimentación natural existe una abundante investigación a nivel internacional. Lo que voy a tratar de hacer en esta parte del módulo es un poco plantearles todos los requerimientos y problemas que se han suscitado en estos últimos años, fundamentalmente por el avance de la agricultura en todas las zonas de producción apícola. Sumado a esto, tuvimos otros problemas en estos últimos años, como son el retraso de la primavera climática y fundamentalmente en el pasado año, consecuencia del incremento del precio de la miel, se dio una circunstancia en la cual se cosechaba hasta las reservas que toda la colmena debe tener para la invernada y se la suplantaba por todos sustitutos energéticos y proteicos que son, como lo dice la palabra, simplemente sustitutos. Y eso lleva a una situación de un problema realmente dramático en lo que es a la nutrición fundamentalmente, porque todos estos sustitutos, insisto, de energía y proteína que necesita la abeja, son simplemente sustitutos que para nada se equiparan a todo lo que le puede ofrecer el néctar, el polen y la jalea real. Le voy a comentar algunas cositas sobre néctar, otras sobre polen y jalea real. Luego vamos a hacer un resumen de esas necesidades que tiene la reina, la obrera y el zángano, necesidades fundamentalmente estacionales, y luego la parte de las deficiencias. El néctar. El néctar es la principal fuente energética que tiene la abeja. Dentro de los azúcares que forman ese néctar, la principal es la glucosa, la fructosa. Y bueno, ahí, un néctar de buena calidad es aquel que proviene de distintas flores. Eso hace a que la abeja prefiera, aquella flor donde la concentración de azúcares sea superior al 25%. En función de esos constituyentes del azúcar, de ese néctar, es que es un poco lo que prefiere la abeja, en relación a la flor alivar, y también participa mucho en la restitución de ese néctar por parte de la flor. El néctar para la abeja es fundamental porque lo que les comenté en el inicio es su principal fuente energética. El néctar, para que la abeja lo convierta en miel, sufre dos transformaciones básicas, dos procesos elementales. Uno
es la eliminación de la humedad que tiene ese néctar en la flor, eliminación de humedad que se hace dentro de la colmena, y la otra es la transformación de los azúcares de ese néctar para convertirlo en flor. El néctar, cuando es libado por la abeja, en ese mismo momento, en la misma flor, ya la abeja, a través de su sistema glandular, le comienza a inyectar enzimas. Eso la abeja lo traslada a las celdas de cada panal de la colmena, y es donde ahí comienza el primer proceso, digamos, de transformación, que se da fundamentalmente por la eliminación del exceso de humedad. Una vez ya dentro de la celdita de ese panal, sufre otra transformación en lo que se relaciona a la transformación de los azúcares. ¿Por qué? De la forma que lo hace es muy sencilla. Ese néctar depositado en la celdita, la abeja lo entra a pasar de abeja en abeja, a ese bolo alimenticio lo entran a hacer un masaje, digamos, y en ese momento también le está inyectando otra nueva enzima. Eso es, en apicultura se llama trofalaxia. Dentro de los constituyentes del néctar, tenemos en la línea de los aminoácidos, los tiene a casi todos, aminoácidos muy importantes como son la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, y dentro de los ácidos los más importantes que tienen son el ácido aspartico y el glutámico. Les dije en el comienzo, en la medida que, la abeja libre mayor cantidad de flores en cuanto a especies distintas, ese néctar va a ser de mayor calidad y consecuentemente va a ser, se va a traducir en una miel de mucha mayor calidad. Y en esto lo vamos a ver después en la parte de los requerimientos en los distintos estadios, pasa a ser un tema fundamental. El otro producto natural de excelencia para la abeja es el polen. El polen, si bien por ahí se dice que es mejor, el polen que se extrae vía trampas de polen, para la abeja, incluso para la persona, es de mucha mayor calidad el polen que uno puede llegar a extraer de las celditas dentro de la colmena. ¿Por qué? Porque el polen que la abeja trae del campo es la clásica pelotita que ustedes van a ver en una abeja que trae en el tercer par de patas. Eso, ni bien lo está recolectando en la flor, la abeja le va segregando enzimas que hacen que a ese polen que existe, en la flor, en el campo, al introducirlo a la colmena, lo convierte en lo que se dice el pan de abejas, que, consecuencia de haber introducido, esa enzima en ese proceso, lo convierte en un producto de mayor calidad alimenticia, fundamentalmente en todo lo que hace a los requerimientos proteicos que necesita la abeja. En esto, dentro de sus constituyentes,
digamos, dentro de los aminoácidos los tiene a casi todos, así global para que tengan una idea, en 100 gramos de polen ustedes van a tener en promedio unos 50 gramos de hidratos de carbono y unos 35 gramos de proteínas. De polen natural, obviamente, es el alimento proteico de excelencia de la abeja. El otro producto, no por estar en tercer orden, no menos importante, es la jalea real. La jalea real es un producto de secreción endógena, lo produce la abeja a través de sus glándulas hipofaringias. En el panal es fácilmente distinguible, se distingue fácil porque, bueno, es un producto, es un blanco perlado, tiene una consistencia viscosa, es soluble en agua, su densidad está en el orden de 1.1 y es esto un producto de suma importancia para la alimentación de la reina. En esto tiene una particularidad que, bueno, después lo vamos a ver en el tema siguiente. La abeja lo produce en un determinado estadio de su vida y fundamentalmente después de haber ingerido ciertos productos, básicamente polen. En su constitución, la jalea, digamos, a nivel nutrientes, es lo más completo. Imagínense que en aminoácidos los tiene a todos, hablemos de isoleucina, hablemos de lisina, leucina, metionina, el ácido aspartico, el glutámico. En vitaminas ni hablar porque, bueno, tenemos que estar diciendo que tiene la vitamina A, la C, la E, dentro del complejo de la B, la B1, la B2, la B6, la B12, dentro de los ácidos los tiene también a casi todos. Este tema, todo lo que es nutrición natural, día a día se convierte en un tema cada vez más importante, porque, lo dije en el inicio, primaveras climáticas que se fueron dando con atraso, precios espectaculares de la miel que bueno, hicieron a que se coseche hasta las reservas en reemplazo de todos productos artificiales. Realmente día a día se fue convirtiendo en un problema. Dentro de los requerimientos de la abeja, quisiera comentarles brevemente un poco dentro de las distintas castas que existe en la colmena, bueno, un poco cómo se va desarrollando para que, bueno, un poco hacerme entender lo más que se pueda las necesidades. Cuando hablo de castas, estoy hablando de lo que es reina, lo que es obrera y lo que es zángano. En los 3 primeros días, y en esto voy a ir lo más pausado posible para hacerme entender lo más que se pueda. Un huevito
en el primer día, sea de reina, sea de obrera, sea de zángano, la forma de identificarlo es sencillo. Tomando, digamos, la base de la celdita, el huevo de primer día está en forma vertical. El huevo de segundo día toma una inclinación a 45 grados y el de tercer día se recuesta, digamos, sobre la base de la celda. En esos 3 días, sea huevo de reina, sea huevo de obrera, lo mismo para el caso de un huevo de zángano, no recibe absolutamente ninguna alimentación. Obviamente, esos 3 días se presenta bajo, digamos, la forma de una celda abierta. Al cuarto día, si es un huevo de reina, es donde comienza la alimentación que, para el caso de una reina, recibe solamente jalea real el día 4, el día 5, el día 6, el día 7 y el 8. Es decir, del cuarto al octavo la alimentación exclusiva es jalea real. En ese primer día, estoy hablando del cuarto, es cuando el insecto sufre la primera metamorfosis, ya que hasta el tercer día es huevo y en el cuarto se convierte en larva, que insisto, es el día a partir del cual comienza a recibir la alimentación, que para el caso de la reina, vuelvo a lo mismo, del cuarto al octavo día es solamente jalea real. Para el caso de la obrera, que también en el cuarto día se convirtió en larva, por 3 días, el día 4, el día 5 y el día 6, recibe solamente también jalea real. Y es ahí donde ese sexto día, dije el cuarto, el quinto y el 6, recibe también jalea real, es cuando en el final de ese sexto día y en el comienzo del séptimo, es donde, para el caso de la obrera, recibe una alimentación distinta en base a miel, polen y jalea real. Esa alimentación distinta la recibe en el día 7 y en el día 8. Esos dos días de alimentación común hace a que a la obrera esa alimentación común se le atrofien los órganos genitales. Entonces, en base a la alimentación de esos 2 días, alimentación, insisto, común, al atrofiarse los órganos genitales en un proceso normal dentro de la colmena, hace que esa obrera se convierta realmente en obrera y no pueda poner huevos. Eso, digamos, la diferencia entre un huevito de 1 día, 2 días, 3 días, cualquiera, la diferencia la va a marcar que ese huevito cualquiera se pueda convertir en reina o en obrera, es esa diferencia de la alimentación en el día 7 y en el día 8. Al día 9, sea reina, sea obrera, esa larva que hasta ese momento era abierta, se cierra, se convierte en capullo y queda cerrada hasta el día del nacimiento, que para el caso de la reina, eso se da en el día 16, y para el caso de la obrera, en el día 21.
Para el caso del zángano es similar, parecido al caso de una obrera. La única diferencia es que para el caso de la obrera que recibe alimentación común durante el día 7 y 8, donde se le atrofia el sistema genital, para el caso del zángano, como tiene un periodo más largo, esa alimentación común, que para la obrera era de 2 días, se hace de 4 días. Los órganos genitales obviamente se atrofian también. Luego que termina ese periodo de alimentación de la larva, se cierra, se convierte en capullo, esa celdita queda cerrada, a diferencia que, digamos, en relación a la obrera, que el ciclo es de 21 días, para el caso del zángano es de 24 días. En esto se puede hablar horas sobre, digamos, la alimentación de estas tres castas, pero para cerrar un poquito este tema, el punto es ese, es la alimentación del día 7 y el día 8 en base a un alimento común, miel, polen y jalea, que es lo que atrofia los órganos genitales, cosa que no se da en el caso de la reina, donde en los 5 días de larva, donde recibe alimentación, es solamente en base a jalea real. Y en esto es donde tiene capital importancia el tema de una buena alimentación, para que en función de esa buena alimentación se convierta en una buena nutrición. Cuando, digamos, el alimento es transferido a los tejidos de la abeja, bueno, ese nutriente realmente le sea útil a la abeja. Y esto pasa a ser un tema que es el punto neurálgico de la apicultura. Y en esto tenemos que un poco dividir la cosa en, para quienes hace años que estamos en la actividad, a hablar de todo lo que hacía alimentación hace 20 años atrás, casi no tenía importancia. Sí, la comenzó a tener en la década del 80 por el avance de la agricultura, por un lado. Otro tema que influyó y mucho en esto es a fines de la misma década la aparición de enfermedades que no existían en el país, como loque americana, como varroasis, como nocemosis, que eso, bueno, en el módulo correspondiente lo vamos a ver en detalle. Pero antes hablar de apicultura era hablar en una forma global, lo que mi compañero comentó en la parte inicial del módulo hoy, y era lo que estamos viendo ahora, y era hablar de genética. Hoy, con todos estos problemas de la agricultura, con toda esta aparición de enfermedades, estos dos puntos neurálgicos de la apicultura, por ahí un poco fueron quedando de lado, y bueno, son las dos causas, convencido estoy, de esta merma pronunciada en todo el país en lo que hace a rendimiento y en lo que hace un poco también y bastante importante en lo que hace a la mortandad de abejas. Mortandad de abejas traducido en desaparición de colmenas.
todo lo que es requerimiento de la abeja, hay que, requerimientos nutricionales me refiero, hay que encajarlo en los requerimientos que tiene fundamentalmente la obrera a través del año. De la mano de hablar de los requerimientos, les voy a ir comentando las deficiencias y un poco lo que ocasiona esas deficiencias nutricionales en la vida de la colmena. Arranquemos, digamos, por la primavera. La colmena, cuando sale de la invernada, digamos, para que comience a moverse, como normalmente se lo llama en la actividad, necesita fundamentalmente polen como primera medida y después néctar. El polen es porque, digamos, empieza a ingerir, a traer polen, digamos, a la colmena. Eso, yo hoy les dije que la jalea real es una secreción endógena que la provoca las glándulas hipofaringias. La abeja, digamos, para segregar esa jalea real, lo hace del día 5 al 14, al 15, a contar desde su nacimiento. Digamos, es en ese periodo de su vida que, digamos, que segrega jalea real. Pero para que eso ocurra, sí o sí necesita ingerir polen, porque la ingestión del polen es lo que le activa las glándulas hipofaringias. Entonces, les decía recién, en la primavera lo primero que se debe disponer es de polen. Y esto es básico. Esto es básico porque una colmena, digamos, que se comienza a mover tarde en la primavera, esa colmena va a llegar a la mielada con poca abeja. Entonces, obviamente, la producción de miel es siempre proporcional a la cantidad de abeja adulta, que la colmena tiene en cosecha. Entonces, cuanto antes comienza, digamos, a aumentar la cantidad de población en la primavera, por supuesto, la cosecha va a ser desde luego mejor. Para esta época del año, estoy hablando de la salida del invierno, siempre se busca que la colmena esté un poco en el monte natural. En el monte natural, donde haya chañares, donde haya algarrobo, donde haya sina, es toda la floración que va a hacer ese aporte de polen. Con esa disposición que la colmena puede tener de polen en el campo, eso hace a que la colmena empiece a, digamos, la reina se empiece a mover, la reina comience a ovar, y es, en lo que les dije hace un par de minutos atrás, es lo fundamental. ¿Por qué? Porque esa colmena se empieza a crecer en manera extrema en cuanto a su población, y es lo que le va a permitir llegar a la cosecha con mucha abeja adulta. En ese momento del año, desde luego, también comienza a necesitar una buena entrada de néctar. Relativa porque si existe una buena entrada de polen,
la escasez o la limitación que pueda haber en el néctar natural en el campo, se la puede reemplazar primero con un jarabe artificial, digamos, de alimentación. Eso lo vamos a ver en detalle en la parte de alimentación artificial, pero un jarabe hecho en relación, si es para alimentación, 2 partes de azúcar y 1 de agua, más ácido tartárico. Una vez, para reemplazar un poco ese néctar que aún en el campo es poco o es escaso. Para luego se la puede seguir incentivando, siempre hablando del requerimiento energético, en un jarabe de relación 1 a 1. Desde luego, el alimento energético por excelencia de la abeja es la miel. Si en esa época del año, por una cuestión climática, que las temperaturas son todavía aún bajas, bueno, se lo puede reemplazar por lo que les decía recién, agua y azúcar de preferencia, o puede ser glucosa, leudez, cualquiera de esos otros productos. Una vez que la primavera fue, nos vamos acercando a noviembre, bueno, el requerimiento básico obviamente es energético, bueno, se traduce en miel. Y el drama se hace, digamos, cuando las deficiencias, aquellas allá por luego de la cosecha, estoy hablando para la pradera en febrero, marzo, es cuando la colmena está ubicada en un lugar de campo donde no tiene una entrada proteica, entrada, digamos, de polen. ¿Por qué? Porque la abeja que nace en febrero, marzo, tiene que ser una abeja fuerte, tiene que ser una abeja robusta, porque es la que tiene que pasar el otoño-invierno, digamos, es la que tiene que invernar. Y esta abeja, insisto, tiene que ser una abeja fuerte porque es la que tiene que llegar al fin del invierno para que la colmena, digamos, para que su población, digamos, salga del invierno con una población fuerte, para que en ese recambio de abeja que se da en el fin de invierno, comienzo de la primavera, no se dé antes y ocasione obviamente la muerte de la colmena. Una abeja, lo dije en el inicio, que donde, digamos, por una cuestión de como ahora el precio superlativo que tiene la miel, se le cosecha toda la miel allá por diciembre, enero, no se le deja la reserva de miel necesaria, se la reemplaza, digamos, por agua y azúcar. El inconveniente que tiene, gravísimo, son 2. Primero, que la abeja criada en febrero, marzo, abril, en base a un sustituto de néctar y polen, es una abeja débil, consecuencia de eso no pasa el invierno. Y el otro problema que tiene es ese reemplazo de la reserva de miel, reemplazarla por agua y azúcar, es que la protección que brinda, digamos, una invernada hecha con miel es el poder calórico que tiene la miel para proteger la bola invernal durante los meses fundamentalmente de junio y julio. Cuando se le extrae toda la miel y se lo reemplaza simplemente por agua y azúcar, eso, digamos, no tiene una protección calórica como la tiene la miel. Entonces, si sumado a que se crió una abeja en febrero-marzo con agua y azúcar, sinónimo de abeja débil, y encima le falta la protección, digamos, ideal, que es la que brinda la miel, y bueno, esa colmena, les digo, colmenas así, en esa situación, un 80, un 90% no pasan el invierno, o si lo hacen,
salen de la invernada con una población muy pequeña, que hace a que bueno, digamos, recuperar esa colmena para que llegue a la mielada siguiente se hace muy difícil, y en vez de llegar a la mielada con una población de ideal 50, 60 mil abejas, se está llegando con una población que anda en un promedio de 15 a 20 mil abejas, y lo que es peor, se está llegando, como pasó en un par de campañas atrás, con abejas nodrizas, con abejas pichones, que no solo que no producen miel, sino que consumen. El tema alimentación lo vamos a seguir en la parte de alimentación artificial, porque insisto en lo del inicio, son los dos puntos básicos de la apicultura: todo lo que es alimentación natural, que se traduce en lo que uno pretende, en una nutrición ideal, y todo lo que hace a la genética. En esto se podría hablar mucho más. Vuelvo un poco al comienzo de todo. Hay muchos trabajos de investigación a nivel internacional, pero para nuestro país soy un convencido que bueno, los puntos básicos a encarar son estos: resolver esa oferta floral, que ya cada vez, esa oferta floral, fundamentalmente la natural, que cada vez existe menos, y en especial es esa flora de comienzo de primavera, que es a donde hay que apuntar para bueno, llegar a la colmena que está en pradera. Estoy hablando en llegar a noviembre con una colmena súper poblada. El tiempo ya se nos agota. Lo que les quiero decir es un poco repetir lo que dije en el primer módulo, para cuando tengan que venir a nuestra facultad por el tema de los exámenes. Por sobre los exámenes, todos quienes estamos en la planta docente de esta tecnicatura, obviamente, bueno, vamos a estar a disposición de ustedes. Gracias.